Seguro que alguna vez te has preguntado por qué caballo en latín se dice equus, de ahí equino, equitación, etc. Pero en las lenguas romances decimos caballo, italiano cavallo, francés cheval, todas estas palabras que obviamente no se parecen en nada a equus. Eso tiene que ver con que, como ya sabemos, las lenguas romances proceden del latín vulgar, no del latín clásico de Cicerón y Virgilio, y en este latín vulgar, latín cotidiano y espontáneo, la gente en el día a día empleaba no la palabra equus, sino la palabra cavallus, literalmente el caballo de carga, el caballo no de montar, sino el caballo más vasto. Entonces era una especie de juego, una especie de burla, igual que hoy en día hablaríamos de un jamelgo, un rocín, y esto que empezó como una especie de broma, al final acabó imponiéndose para referirse a el caballo. De modo que la palabra equus acabó por desaparecer completamente y por eso no hay restos en las lenguas romances, aparte de los cultismos que ya he mencionado. Y sí, por si te lo estabas preguntando, tenemos equa, el femenino de equus, que da como resultado patrimonial yegua. Probablemente por ser hasta cierto punto una palabra técnica, de modo que cavallus se usara para referirse a los caballos en general y equa específicamente a las yeguas que podían tener fines reproductivos, etc. Bueno, en este vídeo vamos a tratar las diferencias en el léxico del latín vulgar respecto al latín clásico, pero ojo, una advertencia, no nos confundamos. Aunque en este vídeo vamos a estar mencionando diferencias importantes e interesantes, la mayor parte del vocabulario del latín clásico y el latín vulgar es común, es prácticamente igual. Es por eso por lo que, aunque alguien que no haya estudiado latín no pueda entender un texto en latín, sí que puede adivinar el significado aproximado de la mayor parte de las palabras aisladas. Tenemos que tener en cuenta que el vocabulario es la parte más cambiante de cualquier lengua. Aparecen nuevas palabras, caen otras en desuso, hay palabras que permanecen pero con nuevos significados y a su vez pueden perder significados anteriores, etc. Y todos estos cambios a menudo se originan por razones expresivas, humorísticas, un poco como lo que hemos visto con cavallus, que al principio era un poco de burla, y muchas otras veces simplemente para reemplazar verbos vacíos, por así decirlo. Lo vamos a entender con ejemplos, verbos que plantean dificultades morfológicas, irregularidades, todo eso. Estas son las causas más frecuentes de las diferencias del vocabulario entre el latín clásico y el vulgar. Entonces, por ejemplo, sabemos que en latín la palabra cabeza se dice caput. Luego, de forma humorística otra vez, empezó a decírsele testa, y de testa vienen el francés tête y el italiano testa. ¿Y ahora qué era una testa en latín? Pues simplemente era una especie de cacharro de barro que de alguna forma recordaba a la forma de la cabeza. Y esto no tiene nada de raro. Pensemos en el español cuando hablamos de que a alguien se le ha ido la olla. También hablamos del perol, la perola, ¿vale? Entonces vemos que la metáfora es prácticamente la misma. También, por ejemplo, el alemán Kopf, que probablemente está relacionado con el latín cuppa, copa, vemos que todo usa básicamente la misma metáfora. Y por supuesto, no en todas las lenguas romances triunfó esto de la testa. Por ejemplo, en español, cabeza es un derivado de caput. Por tanto, vemos que caput no es una palabra que se abandonara completamente. Y de hecho, también en francés, caput es lo que da chef, es decir, el jefe, porque el jefe es el que está a la cabeza de un grupo. Y lo mismo con el italiano capo, que suena un poco a mafia, pero otra vez, el capo es el jefe, el que está a la cabeza. Y también en español tenemos cabo, que es el que está a la cabeza de los soldados. Luego, hablando de verbos vacíos, verbos, por así decirlo, aburridos, verbos muy genéricos. En latín, una de las formas de decir hablar era el verbo loqui. De aquí viene, por ejemplo, elocuente, la persona que tiene facilidad para hablar, que lógicamente es un cultismo.
Y este verbo loqui, aparte de que era demasiado genérico, tenía la dificultad añadida de que era un verbo deponente, tenía una morfología rara, por lo que este verbo acabó cayendo en desuso. En su lugar, en algunas partes se hablaba con el verbo fabulare, que podemos relacionar claramente con la fábula, es decir, hablar de cosas interesantes. De aquí viene, por ejemplo, el español hablar, el portugués falar. En otras partes se usaba el verbo parabolare, literalmente contar parábolas, contar historias. De aquí viene el italiano parlare, el francés parler. También tenemos el verbo para comer, que en latín clásico era esse con la e larga, y que esta era prácticamente la única diferencia importante respecto al verbo esse con la e breve, que era el verbo ser, estar. Entonces, un verbo que en muchas formas era tan parecido al verbo ser, resultaba un verbo un poco incómodo, vamos a decir. Entonces, inicialmente el verbo se regularizó un poco, porque ese es otro problema, el verbo esse era bastante irregular. Entonces, de este infinitivo tan raro esse, se pasó a un infinitivo regularizado edere, que luego a su vez se reforzó con el preverbio com. Entonces, comedere, que es de donde viene el español comer. Mientras que en otras partes se popularizó el verbo manducare, que es un verbo bastante expresivo con el sentido de, podríamos decir, comer como un glotón. Vamos a ver que a menudo las palabras que triunfan sobre las clásicas son palabras muy expresivas, a menudo incluso metafóricas. Y de este manducare tenemos mangiare en italiano, manger en francés, y todo esto relacionado con el sustantivo español manjar. Y aquí quien haya estado atento, quizás se haya planteado ya la siguiente pregunta. ¿Dónde está la economía del lenguaje? ¿Por qué hay palabras más largas? ¿No debería esto funcionar al revés? La economía del lenguaje debería hacer que cada vez se usen palabras más cortas, no más largas. Y esto realmente es falso. Primero, que el concepto de la economía del lenguaje no es desde luego ninguna ley lingüística. Unas veces funciona, muchas otras veces no funciona. Por tanto, por ahí no nos podemos fiar. Y aún más importante es que realmente la tendencia de la lengua vulgar, y por tanto de las lenguas romances, es a preferir palabras de mayor cuerpo fónico. ¿Esto qué significa? Palabras más largas. Entonces, por ejemplo, en latín, para decir desde, podía usar la preposición de, o la preposición ex, o la preposición ab, una única sílaba. Y sin embargo, el español desde no es otra cosa que de, ex, de. Es decir, tres preposiciones puestas juntas. Esto es, en toda regla, una redundancia. Y sin embargo es lo que triunfa. E incluso en el español de hoy en día no tenemos más que pensar en el gusto de tantísima gente por usar palabras más largas de lo que es necesario. La gente empieza a añadir sufijos más sufijos. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, usar el verbo aperturar en lugar de simplemente abrir. Y así hay muchísimos ejemplos en español actual. Pues este gusto por los archisílabos no es una cosa moderna, viene de hace muchos siglos. Y una de las formas en las que esto se manifiesta es mediante el uso de sufijos diminutivos, que consiguen dos objetivos. Primero, hacer la palabra más larga, y segundo, añadir expresividad. Entonces, por ejemplo, en latín clásico, la oreja era auris. Luego se le añade un sufijo diminutivo, aurícula, literalmente sería la orejita, y la palabra oreja en español es la evolución de aurícula, no de auris. Esto incluso está en el Appendix Probi, auris non auricla. Auricla ya es una forma incluso más evolucionada que aurícula. Más ejemplos de diminutivos. Apis, que es la abeja, de ahí viene por ejemplo apicultura. Precisamente la palabra abeja procede de apícula. Y aquí se nos estará viniendo a la cabeza efectivamente ovis, ovícula, oveja. E incluso vetus, diminutivo vetulus, que es lo que da el actual viejo. Entonces realmente vetus es viejo, vetulus sería algo así como viejecito, que ya se estandariza, se hace lo más frecuente, y de vetulus, concretamente de una forma más evolucionada, veclus, recogida en el Appendix Probi, procede viejo. Luego, otra pregunta interesante. ¿Por qué hay tantos falsos amigos? Es decir, palabras que se parecen entre el latín y el español, pero que luego significan cosas distintas. Por ejemplo, el latín mittere
que significa enviar, de donde procede el español meter, que significa meter. Esto es porque, como habíamos dicho, es lo más normal del mundo que las palabras vayan evolucionando su significado poquito a poco, van perdiéndose matices, van ganando otros matices, pero aún así, normalmente esta evolución es bastante paulatina. Entonces, en este ejemplo, mittere, que es enviar, es decir, una cosa que está aquí, ponerla en otro sitio más allá, y de ahí vemos, por ejemplo, italiano mettere, que es poner. Y meter, al fin y al cabo, no es otra cosa que poner dentro, en este caso. Entonces vamos a ver bastantes ejemplos de estos cambios de significado, que no son cambios totalmente arbitrarios, sino que vamos a ver que tienen mucho sentido. Por ejemplo, en latín, para decir la cría de un animal, de cualquier animal, se decía pullus. Luego, en este caso, un significado más genérico se hizo más concreto. En otras ocasiones, como vamos a ver, ocurre lo contrario. Un significado más concreto se hace más genérico. Entonces, de este cría de animal pasamos a pollo, la cría del pollo, que realmente decimos pollito, pero bueno. Otro cambio interesante es captivus, que literalmente significaba cautivo, todavía en español, cautivo simplemente, pero por ejemplo el italiano cattivo significa malo, malvado, simplemente malo. Y todavía en español más antiguo, cautivo se podía usar con el significado de malo. Lo que pasa es que eso en español se perdió. Y ahora, ¿por qué este cambio de significado? Este es curioso, porque captivus empezó a usarse para mencionar al que era cautivo del diablo, prisionero del diablo. Por tanto, el que es prisionero, cautivo del diablo, es alguien malo, malvado. Ahí vemos uno de muchísimos ejemplos de cómo ha influido el latín vulgar de los cristianos en la evolución léxica de las lenguas romances. Y siguiendo con todo esto de la religión, el paganus literalmente es la persona que vive en un pagus, es decir, básicamente un campesino. Y ahora, ¿qué tiene eso que ver con el significado actual de pagano? Aquí hay dos explicaciones. Voy a explicar primero la que yo creo que es menos probable, que es que el campesino es el no combatiente. El campesino no combate, el campesino tiene la obligación de trabajar la tierra. Entonces, no combatiente, por extensión, sería que no es soldado de Cristo. Por tanto, pagano, no soldado de Cristo. Ahora, como decía, a mí esta teoría me parece un poco fantasiosa. La otra teoría que me parece bastante más verosímil es simplemente que los campesinos, los que vivían en los pagus, fueron los más conservadores respecto a adoptar el cristianismo, simple y llanamente. Ahora vamos con algunos ejemplos de significados concretos que se hacen más genéricos. En latín sedere era estar sentado. Esto en español medieval evoluciona fonéticamente a ser, español actual ser. Es decir, muchas formas del verbo ser, incluido el infinitivo ser, proceden de sedere, estar sentado. Entonces, algo tan específico como estar sentado, y vemos que en español no hay un verbo específico con una sola palabra para el concepto de estar sentado. De forma muy similar, tenemos el latín stare, que propiamente significa de forma concreta estar de pie, y que luego va haciéndose más genérico en las lenguas romances. Estar inmóvil, porque el que está de pie no se mueve, simplemente está vertical sin moverse. Y ya por último se vacía aún más hasta estar, simplemente estar. También tenemos, por ejemplo, passer, que en latín clásico es concretamente el gorrión. Luego se vacía de significado, tenemos el español pájaro, que es cualquier ave pequeña. Un gorrión, una golondrina, una paloma. No diríamos que un águila es un pájaro, o no diríamos que un pingüino es un pájaro. Diríamos que son aves. Ahora vamos a ver el verbo laborare, que significaba trabajar duramente, es decir, hacer algo con esfuerzo. Por ejemplo, lo que en español decimos los trabajos de Hércules, en latín se usaba la palabra labores, porque eran trabajos que requirieron muchísimo esfuerzo y que solo Hércules podía hacer. Bueno, pues de este significado, en este caso más general, se pasó a labrar, porque labrar, el campo, se entiende, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero concretamente el que se hace en el campo. Luego tenemos otra transición de significado interesante, mancipium,
que literalmente es la presa que tienes en la mano. Vemos man, que tiene que ver con mano, y cipium, relacionado con el verbo capio, que tiene que ver con el español capturar, etc. Bueno, pues de presa en la mano se pasa al significado de cosa adquirido. Lo que tienes en la mano es porque ya lo tienes adquirido. Y ahora, esto, de forma quizá un poco eufemística, empezó a usarse para referirse a los esclavos, normalmente a los esclavos jóvenes, a los esclavitos. Y como estos esclavitos eran jóvenes, de ahí pasamos a mancebo, que en el español actual no es una palabra común, pero sí que era más común en periodos más antiguos del español para referirse a los hombres jóvenes. Y sí, de aquí también procede, por ejemplo, emanciparse, que puede ser, por ejemplo, el chico o la chica que se van de casa de sus padres, pero también se usaba, por ejemplo, para el esclavo que era liberado. Y para terminar vamos a ver un par de ejemplos de palabras que existían las dos en latín clásico, pero de las que solo una tiene descendientes patrimoniales en las lenguas romances, al menos en español. Entonces, sabemos que en latín clásico fuego era ignis. Tenemos el cultismo, por ejemplo, ígneo o ignífugo, pero esos son cultismos. La palabra fuego procede lógicamente de focus. Y este focus era propiamente el fuego del hogar, que en español actual yo al menos no conozco una palabra para traducir exactamente este fuego del hogar. Por ejemplo, en inglés existe hearth, que según el diccionario de Oxford significa home and family life, es decir, el hogar y la vida familiar. Bueno, pues de este fuego del hogar, un significado muy concreto, en este caso lo que tenemos es un significado más genérico, simplemente fuego en general, lo que hasta entonces era simplemente ignis. Y por último tenemos formosus y el latín propiamente clásico pulcher, que por supuesto existe el cultismo español pulcro, pero que incluso ya tiene otro significado. Pulcro en español es algo limpio. En latín formosus y pulcher los traduciríamos como hermoso. Entonces, ¿de dónde viene este formosus? ¿Qué es lo que da hermoso? Bueno, si nos fijamos, formosus, forma. Por tanto, formosus es lo que está hecho con forma. Y forma en el sentido originario de una horma, es decir, un molde. Entonces, algo que está hecho con forma, con un molde, se entiende que está hecho con buena forma, que no está hecho de forma chapucera y por tanto es algo agradable de ver, es algo bien formado. Y de aquí vemos de forma bastante evidente que signifique hermoso.